David Choquehuanca Céspedes, presente en la presentación del Horizonte de Vida del Vivir Bien y el Informe del Vivir Bien en el Estado Plurinacional. Con su arribo, manifestamos que es momento oportuno de arrancar también con nuestra transmisión, dispuesta ya para todos nuestros hermanos en todo el país y el mundo. Iniciamos entonces. Muy buenos días, amigos presentes. De igual modo, expreso un saludo cordial para quienes siguen nuestra transmisión a través de las redes oficiales de la Vicepresidencia del Estado en todo el país y el planeta. Asimismo, quiero expresar un saludo cordial a nuestros hermanos embajadores que nos visitan hoy y cuerpo diplomático. Inicio saludando a nuestro hermano embajador de México, presente él. Muchas gracias por asistir, hermano. Bienvenido. Un fuerte aplauso, por favor. Esta es la casa de todos los bolivianos y las bolivianas y le damos un caluroso aplauso al embajador de Brasil, por favor. Bienvenido, hermano. Asimismo, les pido una calurosa bienvenida para el embajador de Cuba, presente en el hall de la Vicepresidencia. Nos engalana con su presencia el embajador del Reino Unido esta jornada. Bienvenido. Como no podría ser de otra manera, está con nosotros el embajador de Venezuela. Hermano, muchas gracias por estar. Asimismo, saludamos la presencia de Vladimir Escobar, secretario de Derechos Humanos de la COP, con nosotros. Muchas gracias, hermano. Él ha asistido en el último momento y se ha sumado a la tercera. Le agradecemos. Bueno, me es grato reencontrarme con ustedes con motivo de un tema por más importante para todos los bolivianos y las bolivianas. Hoy, la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, a la cabeza del Jilata David Choquehuanca Céspedes, realizará la presentación del Horizonte de Vida del Vivir Bien y el Informe del Vivir Bien en el Estado Plurinacional de Bolivia. Por esta trascendental razón, contamos con la presencia de autoridades nacionales y representantes de prestigiosas instituciones e intelectuales connotados acá en la testera. Inicio saludando la presencia de nuestro Jilata Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes. Pido recibir con un fuerte voto de aplausos también a Diego Pacheco Balanza, director general del Vivir Bien y Política Exterior en la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Siempre es un verdadero placer recibir la visita de nuestra hermana María Eugenia García, vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés. Hoy tengo el placer de presentarles a un intelectual muy querido en nuestro país y también fuera de él. Con ustedes, Rafael Bautista Segales, investigador. Asimismo, recibimos expresándole un saludo muy respetuoso al hermano Vladimir Escobar, secretario de Derechos Humanos de la COP. Sin más preámbulo, iniciamos con nuestra actividad escuchando las impresiones del hermano Diego Pacheco Balanza, director general del Vivir Bien y Política Exterior. Adelante, por favor, hermano. Muy buenos días. Quiero saludar al hermano vicepresidente David Choquehuanca, al hermano Rafael, hermana María Eugenia, hermano Vladimir, que nos acompañan como comentaristas en esta ocasión de presentación del informe del Vivir Bien del Estado Plurinacional de Bolivia, a los hermanos embajadores, hermanos diputados, viceministros, dirigentes de organizaciones sociales, dirigentes de organizaciones juveniles, a todos ustedes, hermanas y hermanos, muy buenos días, Hayaya. El 21 de diciembre del año 2022, el hermano David Choquehuanca, nuestro vicepresidente, conjuntamente con nuestro hermano presidente Luis Arce, presentan en Tiwanaku, en la fiesta del Ilapacha, la geopolítica del vivir bien.
Y este documento de la geopolítica del vivir bien ha abierto en el país dos caminos fundamentales. El primero, consolidar el enfoque estratégico del vivir bien en la consolidación del Estado plurinacional de Bolivia. Nos da mensajes, nos da bases fundamentales para continuar avanzando en el vivir bien. Pero el segundo elemento sustantivo tiene que ver con el hecho de que la geopolítica del vivir bien también nos ha proporcionado insumos para construir un método propio para trabajar las políticas públicas y hacer gestión pública en el Estado plurinacional de Bolivia desde el vivir bien. Porque por mucho tiempo hemos importado conocimientos, hemos importado métodos, hemos importado metodologías, conocimientos y metodologías de carácter antropocéntrico, que ponen en el centro al ser humano y de hecho son una contradicción en sí misma con nuestra visión estratégica del vivir bien. Por lo mismo existía la urgencia de trabajar desde una mirada cosmobiocéntrica que trasciende el modelo antropocéntrico del paradigma civilizatorio moderno occidental. Trabajar desde nuestras raíces, desde nuestros propios conocimientos, una metodología propia, un método propio. Y en ese sentido, el informe del Vivir Bien intenta cubrir esa urgencia de que el Estado plurinacional de Bolivia trabaje desde su propia cosmovisión biocéntrica del vivir bien. Y el informe del Vivir Bien intenta cubrir ese vacío, intenta iniciar el proceso reflexivo en el país para construir desde nuestra visión del vivir bien nuestras políticas públicas cosmobiocéntricas, con nuestra metodología, con nuestros métodos cosmobiocéntricos del vivir bien. El Estado plurinacional Bolivia está cimentado en la descolonización y este informe se alinea a la política de descolonización y despatriarcalización del Estado plurinacional que nos está exigiendo construir políticas descolonizadas, nos está exigiendo construir metodologías y nuevos indicadores para trabajar el vivir bien en este esfuerzo descolonizador de la política y de la gestión pública. Este informe del vivir bien, hermanas y hermanos, como decía, se ha construido desde las bases de la geopolítica del vivir bien. Y este documento de la geopolítica nos presenta 7 ámbitos para trabajar el vivir bien, ámbitos que están interconectados, son ámbitos anidados, que tienen que ver primero con pasar de comprender y trabajar desde las leyes de los hombres a trabajar y comprender y hacer todo lo que hacemos desde las leyes, poderes, fuerzas y regularidades de la naturaleza. Más allá, la geopolítica nos dice que tenemos que trabajar desde nuestros conocimientos, cosmovisiones y sabidurías propias. Además nos dice que tenemos que trabajar recuperando las vivencias propias de nuestras comunidades de vida, de nuestro ayllu. La geopolítica del vivir bien también es un desafío para volver a construir el pensamiento totalizador, totalizante, reenergizante con las energías del vivir bien desde los códigos del vivir bien. Identificar las sabidurías propias de nuestros pueblos originarios que están en los códigos del vivir bien y expandir esos códigos del vivir bien y esas sabidurías al resto de nuestra sociedad y al resto de nuestro Estado plurinacional y al mundo. También nos plantea trabajar desde el despertar político de nuestros pueblos, porque el vivir bien no puede existir si es que no existe un despertar político de nuestros pueblos. Y trabajar además desde el despertar de la conciencia
porque despertar políticamente está bien, pero no podemos quedarnos solamente en el despertar político y hay que trascender al despertar de la conciencia para efectivamente encaminarnos hacia la construcción del horizonte de vida del vivir bien. Y es en ese contexto, en ese marco de la geopolítica del vivir bien, que el Estado Plurinacional de Bolivia ha elaborado este informe del vivir bien. Y para ello se ha desarrollado durante el año pasado, durante todo el año pasado, un proceso intenso de coordinación y de trabajo con las entidades territoriales autónomas, con organizaciones juveniles, con los ministerios sectoriales. Hemos establecido una mesa de despatriarcalización, una mesa de trabajo también para profundizar los temas de la despatriarcalización. Pero fundamentalmente hemos trabajado con nuestros pueblos originarios, con las naciones que constituyen el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del IPLC, con el apoyo del Ministerio de Educación, hemos trabajado intensamente con los sabios, con las sabias, con los ancianos, con las ancianas de nuestros pueblos originarios y de nuestras naciones para identificar y visibilizar los códigos del vivir bien que han sido protegidos por esos pueblos. Y en ese trabajo hemos encontrado más de 300 códigos del vivir bien que son las cápsulas más profundas de la sabiduría de estos pueblos originarios, y entendemos que si seguimos los códigos del vivir bien que están articulados en este informe del vivir bien, nos estamos encaminando hacia el horizonte de vida del vivir bien. Porque más allá de dar un concepto, de conceptualizar el vivir bien, este informe del vivir bien nos plantea que vivir bien es vivir siguiendo los códigos del vivir bien de nuestros pueblos originarios, que son códigos que están dirigidos a profundizar esa mirada cosmobiocéntrica del respeto de los seres humanos y de todos los seres vivos en la totalidad de la Madre Tierra. Es ese esfuerzo coordinado, articulado con municipios, con organizaciones juveniles, con ministerios, con los pueblos originarios de nuestro Estado plurinacional, que han dado como resultado este documento, que es el informe del vivir bien. Este informe ha sido lanzado también el año pasado, 21 de diciembre, igualmente en la fiesta del Illapacha, igualmente en Tiwanaku, en nuestra ciudad sagrada de Tiwanaku, con todas las energías que tiene Tiwanaku. Pero hoy lo presentamos oficialmente en este auditorio de la vicepresidencia, porque nos parece fundamental seguir difundiendo este informe del vivir bien como una de las pautas para continuar trabajando en la consolidación de nuestro Estado plurinacional del vivir bien, y además como un paso inicial de un nuevo proceso que estamos encarando, que es la elaboración de los informes departamentales del vivir bien, que es un nuevo desafío que asumimos para consolidar el vivir bien en el país. Este informe del vivir bien consta de 6 capítulos que están estructurados y son un reflejo igualmente de la visión de la geopolítica del vivir bien. Un primer capítulo hace referencia a la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, a la visión estratégica del Estado plurinacional de Bolivia y cómo el vivir bien se sitúa como el eje central, el pilar fundamental para la construcción del Estado plurinacional de Bolivia. El segundo capítulo refleja y hace un análisis de cuáles son los puntos sustantivos de las cosmovisiones andino-amazónicas de nuestros pueblos y que sustentan la filosofía, la biosofía, la ontología y la epistemología sobre la cual se desarrolla el vivir bien. Ese capítulo es un intento de presentar cuál es esa cosmovisión, cuál es esa sabiduría que sustenta nuestra visión del vivir bien en el Estado plurinacional. El tercer capítulo de este informe del vivir bien presenta las prácticas y experiencias cotidianas
que tenemos en nuestro país las bolivianas y los bolivianos con relación al vivir bien, en diferentes ámbitos, en lo económico, en lo social, en lo comunitario, en lo festivo, en lo ritual, en lo espiritual, desde lo material, desde lo tecnológico. Los bolivianos vivimos casi todos los días expresiones, vivencias, manifestaciones del vivir bien. Nuestras alacitas, Todos Santos, son expresiones del vivir bien. Y esas expresiones y vivencias han sido resumidas en este informe para dar cuenta de que el vivir bien no es algo abstracto, no es algo teórico, el vivir bien está en nuestra vivencia cotidiana de todos los días. Y existe un sostén, existe una base que está sosteniendo esa nuestra mirada del vivir bien, que son los códigos del vivir bien a los que me refería anteriormente, y esos códigos, esos 300 códigos del vivir bien de las 36 naciones y pueblos originarios han sido integrados en el 4º capítulo con ese esfuerzo de nuestros sabios, ancianas de nuestros pueblos originarios que han trabajado con esa mirada de darnos su sabiduría para que se incorpore en este capítulo de los códigos del vivir bien. Y ahí hay un ejercicio para ver cómo podemos trabajar en ese proceso totalizante de rearticulación de la sabiduría de nuestros pueblos. El 5º capítulo presenta el método de análisis y la métrica del vivir bien. Este método de análisis desde el cosmobiocentrismo, complementando los derechos humanos con los derechos de la Madre Tierra, integrando una visión más holística del vivir bien, trascendiendo la visión sectorial republicana, y es una apuesta por trabajar desde un nuevo enfoque, desde las 4 dimensiones del vivir bien: el bien saber, el bien hacer, el bienestar y el bien sentir. Es una invitación para modificar y empezar a trascender la visión sectorial republicana hacia una visión integrada del vivir bien desde estas 4 dimensiones: bien saber, bien hacer, bienestar y bien sentir, y complementando los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra que han sido reconocidos y aprobados y en una ley específica en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Y este ejercicio avanza presentando la métrica del vivir bien, nuevos indicadores descolonizados, nuevos indicadores que ya no son solamente indicadores antropocéntricos. Es el desafío de combinar variables e indicadores antropocéntricas que usamos en la planificación de nuestras políticas públicas, con variables e indicadores cosmobiológicos que en su conjunto ofrecen la posibilidad de tener un índice cosmobiocéntrico del vivir bien, índice que permite ser aplicado a nivel territorial, a nivel sectorial y en todas las políticas públicas que desarrollemos como Estado plurinacional de Bolivia. Es ejemplo de ese trabajo con los gobiernos municipales, trabajando su índice cosmobiocéntrico del vivir bien en los municipios, el índice cosmobiocéntrico del vivir bien en los ministerios, se integra en este capítulo e invita a reflexionar respecto a la necesidad también de que en el mundo tenemos que trascender de indicadores y variables antropocéntricas a una mirada más holística, más integral de la realidad. Tenemos un capítulo siguiente que es el capítulo del despertar político, y este es el capítulo fundamental también de este informe del vivir bien, donde se resume el esfuerzo que ha hecho el pueblo boliviano, el esfuerzo que han hecho los servidores públicos para desmontar el Estado colonial republicano y empezar a montar, empezar a construir el Estado plurinacional de Bolivia desde los diferentes ámbitos, desde el modelo económico, social, comunitario, productivo, desde el modelo educativo, sociocomunitario, productivo, desde el modelo de salud familiar, comunitario, intercultural, desde el modelo de diplomacia de los pueblos, desde el modelo del saber alimentarse con seguridad y soberanía alimentaria, desde el modelo autonómico,
desde el modelo, son 10 modelos desde nuestra mirada de la despatriarcalización. Este capítulo presenta el esfuerzo por construir los modelos que nos permiten operar y operativizar la implementación del Estado plurinacional de Bolivia. Pero como la geopolítica del vivir bien nos dice que el despertar político está bien, pero hay que ir más allá del despertar político, hay que trabajar el despertar de la conciencia, poniendo los códigos del vivir bien como el elemento sustantivo para despertar la conciencia. El informe del vivir bien concluye con un capítulo que es el despertar de la conciencia del vivir bien, y básicamente este capítulo recoge las conclusiones del primer encuentro plurinacional del vivir bien que realizamos el año pasado en la Casa Grande del Pueblo, donde se han identificado cuáles son las exigencias hacia el vivir bien, como orientaciones concretas, específicas, para seguir trabajando en la consolidación de este informe del vivir bien. Ese es el esfuerzo que está sintetizado en este documento de cerca de 800 páginas que permite orientar y es una invitación fundamentalmente para revisar este informe y sobre esa base continuar avanzando en la consolidación de nuestro Estado plurinacional del vivir bien. Gracias, hermanas y hermanos. Hayaya el vivir bien, hayaya Estado plurinacional. Muchas gracias, hermano Diego. El vivir bien es la mayor aspiración que tiene el Estado plurinacional de Bolivia en el marco de la Constitución Política del Estado, diseñada en 2009. El informe del vivir bien es un aporte del gobierno para ofrecer una línea de base sobre el vivir bien que permite proyectar la nueva agenda patriótica post-2025 a las organizaciones sociales, sindicales y al propio gobierno que actúa respondiendo a los mandatos del Gran Cabildo del Pueblo realizado el 17 de octubre de 2023. En esta línea es que a continuación escucharemos a María Eugenia García, vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Bienvenida, hermana. Muy buenos días a todos. Quiero saludar a quienes me acompañan en la testera, saludar inicialmente al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el Gilata David Choquehuanca Céspedes. Saludar también al investigador, hermano Rafael Bautista. Un saludo al director general del Vivir Bien y Política Exterior, el hermano Diego Pacheco. Saludar en sala a los señores ministros, viceministros, asambleístas, diputados, senadores, el cuerpo diplomático, las diferentes organizaciones sociales, universidades públicas, Asociación de Municipios y a todos quienes nos acompañan el día de hoy en este importante evento. Primero quiero agradecer la invitación y me siento realmente muy honrada por haberme invitado a comentar un libro, este informe tan importante del vivir bien. Y hoy nos encontramos aquí para entender que el vivir bien no es solamente una expresión, como indica justamente el texto del cual estamos hablando, sino una filosofía que se rige por códigos éticos arraigados en el respeto mutuo y en la conexión con nuestro entorno. Este camino nos lleva al despertar, donde la participación activa se convierte en una herramienta de transformación. El verdadero cambio proviene de ese despertar de la conciencia, reconociendo que cada acción nuestra tiene un impacto directo en el horizonte de la vida. Este informe, este texto con 782 páginas distribuidas en 7 capítulos, nos habla de ese concepto del vivir bien o buen vivir, el mismo que centra la búsqueda de una vida plena,
marcada por la armonía y el equilibrio de la Madre Tierra, la vida y la historia. Implica asimismo entender que la existencia individual está intrínsecamente ligada a la comunidad y a la preservación de todas las formas de vida. Este enfoque no solo aborda el bienestar personal, sino la responsabilidad colectiva hacia el entorno y el bienestar de los demás. Para guiar el camino hacia el vivir bien, en este informe se proponen 7 ámbitos interdependientes: las leyes, poderes, fuerzas y regularidades de la naturaleza, las cosmovisiones y sabidurías propias, el conocimiento de saberes locales, ancestrales, las comunidades de vida, los códigos mismos del vivir bien, el despertar político, el despertar de la conciencia y el horizonte de vida. La interconexión de estos ámbitos guía al actuar de los estados y pueblos, proporcionando un marco integral que busca no solo el bienestar individual, sino también la coexistencia armoniosa de todas las formas de vida, no solo en nuestro territorio, sino como planeta, como una casa. Muestra también la riqueza que tenemos como país, haciendo énfasis e indicando las 36 diferentes naciones o pueblos indígenas, originarios y campesinos, cada uno con su propio idioma local, nuestra gran cantidad de recursos naturales, recursos hídricos, suelos, reservas, áreas protegidas, que indican que somos elementos que forman un todo. Y es por ello que debemos buscar la preservación y la conservación del recurso, pues nosotros los humanos somos solo una parte de ese entorno. Debemos aprender a ser uno con la naturaleza, donde las culturas ancestrales y las políticas converjan para guiar nuestro camino hacia un equilibrio perdurable. La dualidad complementaria entre hombre y mujer está también establecida y que es un principio vital que debe reflejarse en todas las áreas de nuestra sociedad. Juntos, hombres y mujeres, somos capaces de potenciar nuestras fortalezas individuales y superar nuestras debilidades, construyendo así un camino hacia la plenitud y la realización personal y colectiva. Muestra algo importante que en lo personal me gusta muchísimo. Habla de los bioindicadores como testigos de la salud de nuestro planeta. Si bien desde la ciencia podemos trabajar con equipos, con reactivos, con conocimientos técnicos, científicos, los bioindicadores son herramientas fundamentales y muy importantes para nuestros trabajos en las universidades. Estos bioindicadores reflejan el nivel de bienestar, pero también los problemas graves en la salud de nuestro mundo cuando hablamos de contaminación. En el campo de la medicina, la ciencia y la tradición deben converger en un abrazo armónico, reconociendo la riqueza de ambas perspectivas. Reconocer los saberes locales y ancestrales como piedras fundamentales y base para las investigaciones es la respuesta para poder avanzar en esta generación de conocimiento que estamos buscando permanentemente en la academia. Y algo fundamental es la intersección y el trabajo conjunto entre universidad, Estado, empresa, sociedad, un trabajo armónico para crecer como ciudades, como departamentos, como países y también para compartir la responsabilidad de este crecimiento. La universidad emerge en este informe como un actor
importante, con competencias en todos los ejes del conocimiento, capaz de brindar aportes significativos en todas las áreas para lograr los objetivos planteados como debe de ser. Y es así como pienso que se debe trabajar. La capacidad de las universidades para generar investigación innovadora, formar profesionales capacitados y promover la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo y la sociedad en general la convierte en un aliado invaluable de los diferentes actores en la búsqueda del desarrollo integral y equitativo. Este libro, este informe del Vivir Bien, detalla a las áreas protegidas como santuarios que debemos preservar en todo momento. Habla de la minería, al igual que todas nuestras acciones, debe ser guiada por el respeto y la conservación del medio ambiente, reconociendo que nuestras acciones repercuten directamente en nuestra calidad de vida. Las redes nacionales de investigación científica y tecnológica son puentes que nos llevan hacia el conocimiento y la innovación. Es por ello que deben ser impulsadas constantemente para poder así tener un verdadero desarrollo en el campo del conocimiento. El Vivir Bien nos muestra que enfrentamos desafíos apremiantes como la falta de cobertura de agua potable, la gestión de residuos sólidos, a pesar de ser derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado. Recordemos siempre que el acceso al agua, al aire y al equilibrio son pilares inquebrantables de una sociedad justa. La sensibilización es también clave para despertar la empatía necesaria que nos impulse a cuidar de nuestra madre tierra y así hablar de nuestro verdadero vivir bien. Los insto a seguir los códigos del vivir bien, como la voz aymara del pillu, que representa la armonía y equilibrio en la vida. Vivir con un constante sentimiento de gratitud hacia la naturaleza y la comunidad que fortalece los lazos sociales y nutre al espíritu, así como la voz tacana, Evianetia Tani, que significa prevenir para vivir. Si prevenimos, vamos a evitar gastos, vamos a evitar resolver problemas. La prevención es algo importante y lo rescato de esta hermosa cultura tacana. Por tanto, los invito a leer este informe, este importante libro, a ver estas enseñanzas como un aire que nos inspira a reflexionar sobre nuestra propia forma de vida y nos invita a integrar sabiamente el respeto hacia la Madre Tierra y hacia nosotros mismos, así como con nuestros hermanos y hermanas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Saludamos a las personas que van ingresando al hall de la vicepresidencia y sumándose a nuestra actividad. La diputada Olivia Guachalla, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, está con nosotros. Muchas gracias por estar, hermana. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Con nosotros nuestro hermano Jerjes Mercado, diputado jefe de bancada nacional del MAS y PSP. Muchas gracias por estar. También se ha sumado a nuestra actividad el embajador de Nicaragua. Bienvenido, hermano. Contamos con la presencia de un representante de la Embajada de Canadá. Bienvenido. Con nosotros el director general de la Escuela Superior de Formación de Maestros, Antonio José de Sucre, licenciado Wilson Ramos, INSEP.
Continuamos. Para quienes ingresan a nuestras redes oficiales, manifestarles que el hall de la Vicepresidencia del Estado alberga la presentación del Horizonte de Vida del Vivir Bien y el Informe del Vivir Bien en el Estado Plurinacional de Bolivia. Esta actividad se realiza ante la presencia de importantes organizaciones sociales e instituciones, para quienes expreso un saludo caluroso. Muchas gracias por reservar su tiempo y visitarnos, hermanos y hermanas. Seguidamente, escucharemos a Rafael Bautista Segales, investigador, quien aportará con criterios valiosos respecto a este informe. Bienvenido, hermano. Adelante, por favor. Señor Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilate hermano David Choquehuanca Céspedes, señores embajadores presentes, autoridades, hermanos y hermanas de la testera, representantes de nuestras organizaciones populares, hermanos y hermanas, brothers and sisters, gilatas y cuyacas. Este es un acontecimiento inédito en la historia de nuestro país, solo comparable al informe que daba el mariscal Andrés de Santa Cruz acerca de la Confederación Perú-Boliviana. Quizá no estemos sopesando muy bien la importancia de este informe, que básicamente es un informe a la nación. Por eso me extraña la ausencia de los ministros, del presidente, de gran parte del cuerpo legislativo, porque esto va a marcar historia en nuestro país. Y para sopesar la importancia de este evento, permítanme contarles una historia. La famosa doctrina Monroe, que fue la política exterior con la cual los norteamericanos nos dominaron por más de un siglo, no nació como algo acabado, hecho, establecido. Nació como un informe a la nación en diciembre de 1823, declarada por el entonces presidente James Monroe, cuyo coautor fue otro presidente, John Quincy Adams. El propósito de ese informe a la nación era establecer los marcos generales de acción por los cuales se podría llevar a cabo un propósito que los norteamericanos ya lo tenían muy claro: desplazar la injerencia foránea europea y asegurar la injerencia norteamericana en las tierras del Nuevo Mundo. Cuando digo esto nació simplemente con un informe a la nación, estoy detallando de que eso recién va a ser política de Estado en 1870. Imagínense, 1776 la Revolución Norteamericana todavía está en pugnas hasta 1812 más o menos, donde se quema lo que hoy día conocemos como el Capitolio, la Casa Blanca. Pero de 1823 a 1870 tienen todo el tiempo suficiente y la estabilidad política necesaria para establecer lo que en geopolítica se conoce como la política verdadera, que es la política exterior. De ese modo, podían articular y estructurar todos los propósitos estatales en torno a un fin explícito: América para los americanos. Es decir, la dominación no es algo que cae del cielo o algo que sucede por obra del azar. Es algo que se produce, se desarrolla y se establece todas las mediaciones lógicas, sistémicas y estructurales para llevar a cabo fines explícitos. Y un informe a la nación que luego va a ser política de Estado, y una política de Estado tiene que ser doctrina nacional, tiene que contar a su vez con una narrativa
que contenga toda una cosmovisión que se pueda formalizar en ideología nacional. De ahí, por ejemplo, conocemos lo que se conoce como el destino manifiesto. Es decir, coadyuvan todos los elementos, no solamente materiales, sino también espirituales, para constituir un proyecto de vida traducido en política de Estado. Este informe tiene o pretende tener esas características y por eso es de suma importancia que nosotros entendamos que de aquí en adelante este informe va a marcar las posibilidades existenciales de Bolivia como Estado plurinacional. Y esto tiene que ver con el contexto que estamos viviendo a nivel global. Lo que muchos denominan la crisis civilizatoria está traducida en lenguaje geopolítico en una transición sin fisonomía definida, lo que yo suelo llamar un desorden tripolar. En este desorden tripolar se están moviendo las placas tectónicas de todo el tablero geopolítico global. Y cuando sucede esto, es cuando todos luchan por sobrevivir en la nueva fisonomía planetaria. Y para eso los países tienen que sopesar sus condiciones de ingreso. O se ingresa de modo soberano en el tablero geopolítico global, o somos subsumidos, consumidos por lo que decidan las potencias beligerantes. Hoy día que se habla de la multipolaridad, nosotros preferiríamos que desde Bolivia pueda proponerse el concepto de cero polaridad, donde ninguna potencia tenga injerencia sobre el destino de otros países sin contar con estos. Entonces estamos viviendo tiempos demasiado álgidos, preocupantes, dramáticos y hasta trágicos, donde la posibilidad de sobrevivencia de nuestros países tiene que ver con básicamente dos cuestiones. Uno, la existencia de recursos estratégicos que hagan posible el sostenimiento de un proyecto de vida y el mismo proyecto de vida explicitado en una política de Estado. Y como decíamos, una política de Estado tiene su componente fuerte en lo que se denomina política exterior, tiene que contar con la explicitación de ese proyecto de vida asumido desde la cosmovisión propia del sujeto que proyecta ese nuevo horizonte de vida. Hoy en día estamos viendo el desmoronamiento del mundo que por 5 siglos se ha globalizado y está mostrando sus limitaciones sistémicas. Lo que se denomina crisis civilizatoria es también una crisis de racionalidad. Es decir, el conocimiento que se ha producido por 5 siglos y que a título de ciencia y filosofía prácticamente han estructurado el conocimiento que nos forma desde las escuelas hasta las academias, está mostrando sus serias limitaciones porque ya no está a la altura de dar razón de la crisis que estamos viviendo. Por eso el asunto es álgido y por eso el vivir bien connota tanta curiosidad en el mundo, porque lo que está puesto en duda hoy en día es la posibilidad de la vida. Y la posibilidad de la vida tiene que ver con 2 hechos. Responderse a 2 preguntas. ¿Qué es la vida y para qué vivimos? Y eso en última instancia contienen los proyectos políticos. Si Bolivia seriamente toma el asunto de proponerle al mundo una nueva forma de vida, esa nueva forma de vida tiene que estar encarnada en la propia estructura estatal. Porque el Estado es el que da las mediaciones para que el pueblo se constituya en el lenguaje que nosotros asumimos en poder popular.
No existe mayor soberanía del poder político sino aquella que encarna un pueblo constituido en sujeto histórico-político. Y ese pueblo constituido en sujeto histórico-político, lo que llamamos el pueblo en tanto que pueblo, es aquel pueblo que encarna el espíritu de la liberación hasta sus últimas consecuencias. Es lo que los alemanes denominan el Volksgeist, el espíritu del pueblo. El pueblo que es capaz de captar, recepcionar y encarnar el espíritu de los tiempos, es el pueblo capaz de mostrarle direccionalidad histórica al resto del mundo. Por eso el comandante Chávez solía decir: estamos en la hora de los pueblos del sur. El Gilata David Choquehuanca solía decir: ese mundo que dicen el otro mundo es posible es nuestro mundo. Ese mundo que ha sido despreciado, excluido y hasta casi aniquilado por el mundo moderno. Se suele decir que los pueblos indígenas son atrasados, que viven en el pasado y que su forma de vida ya no tiene sentido en el presente. Parece que es al revés. Parece que son los pueblos indígenas la brújula que nos debería demostrar por dónde debería ir ahora la humanidad. Por eso, si el asunto de la vida es algo que no está definido hoy en día, este informe a la nación se podría constituir nuestra política de Estado, reconfigurar nuestra política exterior y hacer posible que el Estado encarne el universo ético de nuestros pueblos. Por eso es de suma importancia y de trascendencia nacional este hecho, porque está mostrando de que el vivir bien más allá de la puesta de moda del término contiene algo que la humanidad está dramáticamente exigiendo: un nuevo sentido de la vida. Por eso cuando el vicepresidente suele hacer la crítica al antropocentrismo del conocimiento moderno occidental, tendríamos que asumir la tarea desde acá de generar una nueva antropología que restaure la conexión entre ser humano y naturaleza. Eso que ha roto el conocimiento, la ciencia y la filosofía moderno occidental. Ese divorcio que ha producido la dicotomía civilización-barbarie es lo que nos está conduciendo al suicidio colectivo de la humanidad. Desde nuestros pueblos, sus culturas y sus cosmovisiones, era imposible imaginarse una economía que solo sabe producir destruyendo, como es el capitalismo. Desde nuestras culturas la naturaleza nunca fue objeto ni de conocimiento y menos de control o dominación. Vivíamos un circuito complementario y recíproco, simbiótico, entre seres humanos y naturaleza, lo cual produjo un sistema de la producción y del consumo que no alteraba las dinámicas propias de la madre tierra. Desde ahí que desde este informe puede empezar a cuestionarse hasta los propios criterios económicos que persiste en nuestra visión económica nacional. Por ejemplo, el crecimiento como criterio de la economía. Una cosa es crecer económicamente y otra muy distinta es creer que la única finalidad de la economía es crecer de modo indefinido. Desde el informe del Club de Roma del 72 ya se tiene conciencia de que es imposible un crecimiento de carácter infinito en un planeta físicamente limitado. Desde el vivir bien, desde la concepción de la naturaleza como madre tierra, surgen y se deducen nuevos indicadores económicos que nos podrían proponer nuevos criterios de medición
de las finalidades económicas que asumamos de aquí en adelante. Del mismo modo, cuando entre los capítulos está mencionado los códigos del vivir bien, eso debería generar en nosotros una nueva nomenclatura política por la cual podamos establecer un nuevo diccionario en el cual establecer nuestro modo de concebir la política como política para la vida. Del mismo modo, la reconceptualización, renovación y restauración de las sabidurías ancestrales podrían originarnos un nuevo concepto de ciencia y de tecnología hoy en día urgente y necesario ante los desastres que está produciendo el componente suicida en que tiene hoy día las tecnologías de punta. Se suele decir hoy en día que necesitamos de la mejor tecnología para olvidarnos de ella. Y en ese sentido, volver a lo natural no es una apuesta romántica, sino que en lo futuro inmediato va a ser la apuesta más racional que empecemos a adoptar en todo el mundo. Entonces, este informe quisiera verlo como un embrión de la política de Estado boliviana y que reconfigure las tareas de gestiones gubernamentales de los ministerios que conforman al gobierno que tenemos en el presente. Y para ir acabando, suele decirse que, así como la puntualidad es la cortesía de los reyes, la crítica es la cortesía del filósofo. Así que permítanme hacer una crítica acá. Y esto puedo hacerlo frente al hermano Gilata, David Choquebanca, porque le conozco y sé que no es un hombre dogmático. Y el poco tiempo que estuve trabajando con él en la vice, una vez él nos dijo: no me hablen lo que yo quisiera escuchar. Si tienen que criticarme, critíquenme. Eso denota su grandeza. Entonces voy a hacer una crítica al respecto. El problema que estamos atravesando hoy en día, el cómo fisonómicamente el Estado es plurinacional, pero en el contenido sigue siendo moderno liberal, y cuando digo moderno liberal estoy diciendo colonial, oligárquico, señorial, es por las reglas jurídicas y administrativas que persisten en el Estado nuestro. El liberalismo ha reducido al ser humano a un individuo divorciado de su pertenencia al entorno, no solamente natural, sino comunitario. Nuestros pueblos no se conciben de modo individualista, se conciben de modo comunitario, y lo comunitario no es una mera organización social, sino es la lógica que estructura la vida misma, en su complementariedad y reciprocidad. ¿Por qué todavía desde el 2009, aunque nos llamemos Estado plurinacional, todas las reglas de operatividad, de procedimentalidad y de factibilidad hacen imposible los cambios trascendentales del Estado? Porque son profundamente liberales y hasta neoliberales. Y si no se desarma y descompone el contenido liberal de lo que establecen los marcos jurídicos y administrativos del Estado, lo que se llama el poder burocrático, que cuando se pone por sobre el poder político, hace que las razones burocráticas sean las que pesen por sobre el poder político. Por lo tanto, se pone una camisa de fuerza para que políticamente no se transforme el Estado y se persistan en las necesidades burocráticas de la inercia estatal. Así que, más allá del economicismo marxista, hoy en día nos toca la tarea de señalizar de que las reglas de operatividad del Estado, que son las reglas de factibilidad, están, por decirlo así, estructuradas por el tipo de derecho que ese Estado asume como natural.
Y ese derecho que aún persiste en el Estado plurinacional no es plurinacional, no responde a la cosmovisión andino-amazónica, no responde a la descolonización ni al vivir bien, sino es profundamente moderno, liberal, oligárquico, señorial. Y si eso no lo descomponemos y desmontamos y no generamos las mediaciones para un tránsito en la existencia misma de este Estado, nos vamos a seguir llamando plurinacionales, pero solo de boca para afuera. Por eso el gran reto, y por eso celebro la aparición de este informe, es mostrar el grado de incidencia que el vivir bien tiene en todos los aspectos de la maquinaria estatal y cómo estos pueden ser operativizados de nueva manera, organizando un nuevo tipo, una nueva imagen y un nuevo concepto de burocracia estatal, pero ya no al servicio del Estado liberal moderno, sino al Estado plurinacional que encarne todo aquello que nuestros pueblos habían originado como horizonte de vida, encarnado en los conceptos nuevos del vivir bien, la descolonización y lo plurinacional. Una vez más, felicito al señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia por la aparición de este informe y que esto nos sirva para de aquí en adelante empezar a interpelar todavía el carácter colonial que persiste en nuestro Estado. Muchas gracias. Quiero aprovechar para saludar a más instituciones que se suman a este evento. Un saludo especial, por favor, a la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, que está con nosotros. Un fuerte aplauso para nuestros hermanos. Nos acompañan los hermanos de Entel. Gracias por estar. La Confederación de Artesanos, también con nosotros. Y asimismo la Federación de Petroleros. Muchas gracias, hermanos, por visitar el hall de la vicepresidencia. Quiero aprovechar esta ocasión para expresar un saludo fraterno y con mucho cariño también a todas las hermanas presentes y a aquellas que nos siguen a través de la transmisión, a través de las redes oficiales de la Vicepresidencia del Estado. Mañana es un día que se celebra, es un día muy especial para todas nosotras, es el Día Internacional de la Mujer. Mil felicidades a ustedes, hermanas, hijas, abuelas, trabajadoras incansables y talentosas bolivianas. Un fuerte aplauso para las mujeres. Este es nuestro homenaje desde la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia para todas ustedes, hermanas. Bueno, dicho esto, escuchamos a continuación a nuestro hermano Vladimir Escobar, secretario de Derechos Humanos de la COP. Por acá, por favor, hermano. Bienvenido. Buenos días. Saludar primeramente al hermano David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al director Diego Pacheco Balanza, de la Dirección General del Vivir Bien y Política Exterior, a los panelistas, comentaristas María Eugenia García, al investigador Rafael Bautista, saludar al cuerpo diplomático, embajadores, asambleístas, senadores, a todas las federaciones, confederaciones nacionales acá presentes. Creo que coincido bastante con las apreciaciones acá del investigador y la vicerrectora en el aspecto que se refiere a la técnica y a la tecnología que debe estar implementando, se debe implementar en este informe, que se está, creo, es novedoso, ¿no? Es un informe que está haciendo una evaluación también al respecto de todo este avance de estos 14 años del Estado plurinacional. Nosotros como organización social que aglutina a un conjunto de bastantes organizaciones, hemos tenido una responsabilidad grande en el Cabildo y en el manifiesto que se ha realizado en la ciudad del Alto el año pasado, ¿no? Directrices que creo que van a marcar una agenda
que creo que se debería cumplir y debe cumplirse. Y más aún que ahora, desde este punto de vista de las negociaciones que nosotros como organización social encaramos con el gobierno, en este caso en el pliego petitorio, y creo que hasta resulta un poco difícil de avanzar, se estanca bastante en muchas situaciones, ¿no? Tengo aquí compañeros que están en las diferentes mesas y esto viene en relación a este informe, ¿no? Generalmente, cuando quiere avanzar uno en un sistema nuevo, muchos no entienden cómo avanzamos, cómo vamos a ir adelante. Y están las normas, las leyes, están todo el conjunto y convenio de normas que creo que hay que saberlas aplicar, pero el informe nos da esa posibilidad, ¿no? Hay varios aspectos en este mismo documento que son bien novedosos. Uno de ellos es el laboratorio del vivir bien, ¿no? Y ese laboratorio donde ingresan, ¿no?, nuevas normas, nuevas maneras. Creo que tenemos que empezar a buscar nuevas maneras de hacer política pública. Y tenemos que tener una relación con nuestra madre tierra. Y creo que eso es bien importante, ¿no? Hay que hacer un rediseño, ¿no?, de todas estas normas que en sí han quedado un poco obsoletas, están creo que en el pasado, ¿no? Y aquí hay el presidente de la Cámara de Diputados, muchas autoridades que creo que es necesario que avancemos en estas modificaciones que creo que nos van a ser muy importantes para el país. Estamos avanzando a nuevas etapas que creo que para tener en cuenta también hay que agrupar a las organizaciones, ¿no? Evidentemente, con esto de lo que existe en este momento, con tantos conflictos y crisis, nos desvían de nuestros objetivos, ¿no?, de estos planteamientos. Creo que también, más que comentario, tampoco es crítica, pero creo que es un avance. Tenemos que buscar también una nueva manera de encontrarnos con nosotros mismos, buscar una esencia más en relación con las personas que tienen muchas, tal vez decirlo, discapacidades en un sentido muy intelectuales, ¿no? Porque para nosotros, en este caso, es muy difícil congeniar. Estamos en constantes, tal vez, reuniones, cuando participamos en algunos ampliados y asambleas, y no hay una dirección. Sin embargo, al leer el informe del Vivir Bien, nos dan mucha agenda, ¿no? Pensamos que está bien en general, pero la coyuntura nos demuestra que creo que nos falta mucho más para avanzar y creo que tenemos que hacerlo todos juntos, ¿no?, con el gobierno en este caso, con la vicepresidencia y las organizaciones sociales. Estamos satisfechos con este documento, hay mucho más que avanzar y creo que eso para nosotros es importante que también nos tomen en cuenta y nos tomen en cuenta en este nuevo proyecto de país. Muchas gracias. Hayaya. Muchas gracias, hermano. Ha llegado el momento de escuchar al hermano vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes, con una magistral exposición sobre el horizonte de vida del vivir bien. Gracias. Hayaya, hermanos. Buenos días, hermanos y hermanas. Hermano Rafael Bautista,
que nos acompaña en esta ocasión, que nos da muchas energías, un investigador, un ideólogo, un filósofo de las culturas milenarias, de nuestros ancestros, de nuestro pueblo. Hermano Diego Pacheco, director de la dirección de la GEA Política, la vicepresidencia. Hermano de la Central Obrera Boliviana, hermano Vladimir, hermana vicerrectora, gracias por acompañarnos en este evento. Hermana María Eugenia, hermano Jerjes, representante de la Asamblea Legislativa Plurinacional, autoridades de gobierno que se encuentran aquí, jóvenes estudiantes, líderes, dirigentes de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, hermanos embajadores y representantes de organismos internacionales, hermanos y hermanas todos. Nosotros cuando llegamos al gobierno, llegamos para cambiar, para salir de la incertidumbre, del desorden, del caos. Llegamos para desmontar el colonialismo. No venimos a administrar eficientemente el modelo colonial que hemos heredado, ni a transparentar solamente la gestión pública. Venimos a cambiar. Venimos para volver al camino del equilibrio. Y sabíamos y sabemos que venimos de lejos, las culturas ancestrales, los pueblos originarios, venimos de lejos. Nuestras llamitas tienen 45 millones de años. No estamos hablando de 7 millones atrás, de 10 millones atrás, de 20 millones, no. Nuestras llamitas nomás tienen 45 millones de años. Venimos de lejos y vamos a llegar lejos. A pesar de la situación adversa, a pesar de querernos exterminar, seguimos de pie. Y hoy estamos decodificando los códigos que nos han dejado nuestros ancestros. Y queremos decirles al mundo que la respuesta a la crisis global del capitalismo lo vamos a encontrar en los códigos de las culturas milenarias, en los códigos de las culturas ancestrales. Nuestra Constitución Política del Estado dice que el Estado plurinacional es para volver a nuestro ñandereco, nuestra forma de ser. Es que hemos dejado de ser, no solamente en Bolivia, no solamente en esta parte del continente, la humanidad dejó de ser, necesita volver a ser. Y el mensaje ñandereco no es solamente para los guaraníes, no es solamente para los aymaras, para las culturas milenarias, sino es para todos los pueblos del mundo. Necesitamos volver a ser. Necesitamos volver a ser Hiwasa. Hiwasa no soy yo, somos nosotros.
Hiwasa es la muerte del antropocentrismo, es la muerte del egocentrismo y del eurocentrismo. Volver a ser. Muy importante. Es desde volver a ser, desde nuestro Hiwasa, planteamos y recuperamos nuestra Huipala, en este camino de volver a ser, del retorno al camino del equilibrio. Planteamos nuestra Huipala y en nuestra Huipala está la geopolítica. Caía, Madre Tierra, para defender la vida, para sanar a nuestra Madre Tierra. Geopolítica, la tricolor. Huipala, geopolítica. Estado plurinacional. República. República, Estado plurinacional. Geopolítica, geopolítica. Desarrollo, vivir bien. Latinoamérica, Abya Yala. Libertad, complementariedad. Justicia, equilibrio. Democracia, consenso. Papá Noel, Ekeko. Planeta Tierra, Pachamama, Madre Tierra. Derechos humanos, derechos de la Madre Tierra, derechos cósmicos. Bailar, danzar, comer, alimentarnos, conocer, cosmoser. Y así podemos ir compartiendo, reflexionando, analizando, investigando. El Diego nos hablaba de más o menos, ya que estamos queriendo recuperar más de 300 códigos de la cultura de la vida. Nuestra lucha más, cuando estamos haciendo esta relación, estamos diciendo que nuestra lucha va más allá de la democracia, va más allá de la justicia, va más allá de la libertad. Universidad, pluriversidad. Y podemos ir analizando, desglosando cada una de estas palabras o términos, pero no tenemos mucho tiempo, porque tenemos reloj. Tenemos que sacarnos tiempo. Y este esfuerzo del informe del vivir bien es un aporte, es un principio, porque el Estado plurinacional dice lo que busca Bolivia, lo que busca el Estado plurinacional es el vivir bien, para empezar a desmontar el colonialismo. Poco a poco necesitamos ir desmontando con acciones que nos van a permitir el retorno al camino del equilibrio desde nuestro ñandereco, desde nuestro Hiwasa, desde nuestro tupo y desde nuestro tiwanaku. Hermanos, durante mucho tiempo hemos vivido en un mundo de imposiciones y de represiones. Se nos han impuesto epistemologías, ciencias, religiones, culturas, idiomas, vestimentas. Se imponen modas, creencias, valores.
y por mucho tiempo se han reprimido a nuestros líderes, identidades, idiomas, culturas, religiones, ideologías, todo se ha reprimido. Muchos también renuncian libre y voluntariamente a sus identidades y pensamientos y se convierten en víctimas sumisas e inconscientes de modelos de vida y narrativas que se esfuerzan con los mecanismos modernos de sumisión, como son las redes sociales y los medios, algunos medios de comunicación. La mayor imposición del último siglo ha sido el mito del desarrollo, que significa acumulación de riqueza para unos cuantos y desigualdad y pobreza y violencia para la mayoría. Con el mito del desarrollo han continuado las imposiciones, las invasiones y las represiones. Nuestro propio horizonte milenario de vida fue opacado y desplazado sobre todo en los 2 últimos siglos. Por la imposición de un proyecto civilizatorio de dominación exponencial, parido por la sociedad moderna, capitalista, occidental, que ha impulsado el mito del desarrollo. Las ciencias modernas se ocuparon de legitimar y de dar rigor científico a este paradigma, descalificando y discriminando a las ciencias ancestrales y milenarias como supersticiones o saberes tradicionales. La naturaleza perdió su carácter sagrado y se convirtió en objeto. Por eso decíamos planeta Tierra, Madre Tierra. Para el Occidente nuestro planeta es un objeto, para las culturas milenarias es sujeto, es Madre Tierra. La espiritualidad fue separada de lo material, que es lo único objeto por conocer y controlar. Se ejerció el dominio, la transformación y la explotación de los seres humanos y de todos los seres de la Madre Tierra. Los pueblos originarios de la Madre Tierra hemos resistido la colonización, genocida, el imperialismo, el capitalismo, siempre nutridos por las energías de la cultura de la vida. Nuestra sabiduría no ha sido absorbida por las fuerzas del modernismo, del capitalismo y de las ciencias modernas occidental. Los pueblos originarios nunca nos hemos adoptado al mundo de la división. Nunca nos hemos adoptado al mundo del desequilibrio. Resistimos con nuestras danzas. Bailar, danzar, no es lo mismo. Resistimos con nuestras danzas, con nuestras pucaras. Nuestras danzas tienen contenido. Cuando bailamos nuestras pucaras, nuestras danzas, estamos hablando del pucar, estamos hablando de la cultura, de la redistribución. Resistimos con nuestros textiles, dialogando siempre con el abuelo fuego, conversando con el agua, pidiendo permiso a la Pachamama, dialogando con la sagrada hoja de coca. Resistimos y sabemos que solo reconociendo nuestras raíces, la humanidad será libre. Negándose a sí misma,
seguiremos siendo dominados, sometidos, humillados. Y este informe del vivir bien tiene que servir para proyectar el mañana, pero sin olvidarnos de nuestro camino, de nuestro pasado. AMTA, código AMTA, no te olvides de dónde vienes, que tienes cultura, que tienes ciencia, y a partir de esa cultura y a partir de esa ciencia, amtaña, planificar. Es bien importante, desde nuestras raíces. Un árbol sin raíces no florece, no da frutos, se muere. Pero es importante esto partir de nuestras raíces, de la cultura de la vida. Ahí pertenecemos. Los pueblos originarios tenemos todo. Tenemos nuestra ontología, gnoseología, pedagogía, filosofía, método y metodología. Tenemos ciencia. La sabiduría de las culturas ancestrales y milenarias en nuestro país y en el mundo se expresa en el horizonte del vivir bien, denominado Suma Camaña o Allincausay, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Los pueblos originarios están profundamente conectados con la madre tierra y con la biblioteca viva de la naturaleza. Son la energía en acción de la madre tierra. La sabiduría de la naturaleza nos enseña que hay que trabajar desde la complementariedad de las fuerzas duales de la naturaleza. La complementariedad de la dualidad abre el camino para convivir en armonía y equilibrio con la madre tierra, en el marco del respeto a las leyes de la naturaleza y la cultura de la vida. Hoy día, todos los días, violentamos las leyes de la madre tierra, las leyes de la naturaleza. Nos movemos de acuerdo a las leyes hechas por el hombre, que solo piensa en el ser humano, no toma en cuenta al Tacpacha. Son bien egoístas, no toman en cuenta al todo. Y hoy vivimos las consecuencias de la aplicación de las leyes hechas por el hombre, de ese modelo occidental, capitalista. ¿Y qué tenemos? Pobreza. Crisis global del capitalismo lo llaman. Con el proceso de cambio de la revolución democrática y cultural, hemos puesto el vivir bien como uno de los objetivos centrales de nuestra constitución política del Estado. Pero estamos avanzando muy lentamente, pero estamos avanzando. Desde el 2006 hemos encarado el desafío de integrar el vivir bien en las políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchos dicen que están trabajando por el vivir bien, pero se sigue repitiendo lo que siempre se ha hecho, reproduciendo y copiando esquemas, modelos, pensamientos foráneos y externos. Necesitamos reflexionar y construir el Estado plurinacional con pensamiento propio desde nuestras raíces, aplicando el código AMTA y AMTAña. El vivir bien se sustenta en un proceso descolonizador. El gobierno y el pueblo boliviano han trabajado arduamente para desmontar el Estado colonial, republicano y neoliberal. Pero para desmontar hay que descolonizar todo. Necesitamos descolonizar nuestra mente.
porque nuestras mentes han sido infectados, estamos enfermos con el individualismo, con la división, con la codicia, con el racismo. Necesitamos descolonizar la mente, necesitamos descolonizar el corazón. Hay odio en algunos hermanos, se siembra odio en algunos hermanos. Necesitamos descolonizar el estómago, saber comer, saber alimentarse. No es igual comer que alimentarnos. Necesitamos descolonizar todo y construir nuestro Estado plurinacional de Bolivia desde nuestro propio pensamiento, desde nuestro horizonte. Pero para eso tenemos que estar claros cuál es el horizonte de vida. Necesitamos decodificar el amuyu o el yuyay. Yuyay igual ideología, yuyay igual, amuyu igual ideología, pensamiento propio. Esa ideología de la hermandad, de la armonía, de la complementariedad, del equilibrio, del consenso, de la paz, no de la confrontación, no de la guerra, no de la división. Donde todo tiene que ser plurinacional. El Estado plurinacional tiene que tener medicina plurinacional, educación plurinacional, pluriversidades, salud plurinacional, justicia plurinacional. Tenemos que pensar y trabajar desde nuestro propio código del vivir bien, desde la comunidad a la cual pertenecemos, urbano y rural. Aprender a caminar con medida. Ahí está el código Tupo, está en nuestra huipala. Tupo significa camino, pero también significa medida. El código Tupo nos está diciendo caminar con medida, hablar con medida, alimentarnos con medida, beber con medida, amar con medida, hacer todo con medida. Y hacer todo con medida es caminar con respeto. Con respeto a nuestras niñas, a nuestras hijas, a nuestros abuelos, con respeto a las montañas, con respeto al agua, con respeto al trueno, a la lluvia, al granizo. Y cuidar, así como tenemos que cuidar a nuestros niños, cuidar nuestros ríos, nuestras montañas, nuestras abejas, caminar con respeto a la madre tierra, con respeto a la soberanía de los pueblos. Vivir bien es aplicar los códigos del vivir bien en las culturas ancestrales y milenarias para convivir guiados por un horizonte de vida cosmobiocéntrico que pone en el centro a todos los seres vivos y a la madre tierra. Los códigos del vivir bien son orientaciones y reglas para vivir en armonía, equilibrio y complementariedad. Por ejemplo, esta mañana la hermana vicerrectora nos hablaba, nos recordaba de los tacanas, ¿ah? Y así hay nuestros pueblos han resistido con sus códigos y necesitamos, no solamente los que estamos en Bolivia, sino los pueblos del mundo. Necesitamos construir un movimiento mundial. Hechu, mojeño trinitario, que significa buscar siempre la verdad. Aruske pasipjañana kasakipunera kispawa. Yo lo pronuncio porque soy aymara, pero difícil de pronunciar es, ¿no? Aruski pasipjaña nakasaki pudiera kispawa. Dialogar hasta que las contradicciones se disuelvan.
Aruski pasipjaña na casa que poner aquí obligación de dialogar, obligación de comunicarnos. Sé que afroboliviano, vivir en libertad y hermandad, yeshuete, yuracaré, ser parte de la madre naturaleza, porque todo tiene vida y espíritu que se debe respetar. Teco, Piazú, Guarayu, todo está en permanente movimiento y se renueva. Betsa, Capaitu, Yaminawa, escuchar y respetar las leyes de la madre naturaleza. Hermanos, ante las múltiples crisis de la civilización occidental se revela que la sabiduría heredada, protegida y custodiada por los pueblos originarios es como el sol que brilla para todos, desde el poder y la energía del vivir bien, que permite superar, trascender el horizonte cultural, civilizatorio del mundo moderno. Hemos presentado el pasado 21, tal como nos decía el hermano Diego, de diciembre, en la celebración de la fiesta del Illapachá, el informe del vivir bien del Estado Plurinacional de Bolivia. Hasta hace poco en el país se presentaba solo el informe de desarrollo humano. No digo que está mal, ¿no? No digo que está mal. Nosotros hemos iniciado un proceso de cambio, de transformación, de revolución de ideas. Presentábamos el informe del ser humano, reproduciendo la mirada antropocéntrica del mito del desarrollo, pese a que Bolivia hemos establecido en nuestra Constitución que nuestro objetivo supremo es el vivir bien. Por eso es importante el aporte que se ha trabajado con la participación de las alcaldías, de las organizaciones sociales. A partir de ahora tenemos la obligación de trabajar estos informes, que lo llamaremos el informe del vivir bien. El vivir bien no es antropocéntrico, porque no está centrado solo en el bienestar de los seres humanos. El vivir bien es cosmobiocéntrico, porque está centrado en todos los seres vivos y en la vida. Por eso en el vivir bien hablamos del Ayllu, otro código que está en la Huipala, Ayllu. El Ayllu no es un modelo de organización de sociedad. El Ayllu es todo un sistema de organización de vida que está en función del Tacpacha, de todos los seres que habitamos nuestra madre tierra. Y que somos interdependientes, todos estos seres. El Ayllu es todo un sistema de organización de vida. El antropoceno ha puesto en riesgo nuestro planeta. Nuestro planeta está a punto de sufrir una catástrofe mundial. El informe del vivir bien es un esfuerzo del gobierno y del Estado Plurinacional de Bolivia para analizar los avances, además, y desafíos del vivir bien en nuestro país, que es el sostén de la dirección de nuestro proceso de cambio. Este informe tiene que ser el instrumento que nos dé impulso para trabajar en el proceso descolonizador de la política y gestión pública en nuestro país. El vivir bien es una conquista y patrimonio del pueblo boliviano.
cuyos avances y desafíos futuros están contenidos en el presente informe. Ahora, sobre la base de este informe, tenemos el desafío de elaborar los informes departamentales del Vivir Bien, con una alta participación de los sujetos históricos del Estado Plurinacional de Bolivia. El Vivir Bien nos hará libres para caminar por los caminos del saber sanar, por el camino de la unidad, de la hermandad, de la complementariedad, por los caminos ancestrales, milenarios, revelados al mundo por los pueblos originarios y nutridos con la energía de la Madre Tierra y la gran matriz de vida que son los códigos del vivir bien. No podemos seguir caminando por ese camino que se llama desarrollo, que ha puesto en peligro la vida, que ha puesto en riesgo todo, que ha generado desequilibrios, desorden. Tenemos nuestro camino, nuestro Capacñán, el camino de la noble integración. Por eso hablamos del Pachacuti, otro código que está en la Huipala. Pachacuti, porque sabemos que se va a dar, porque sabemos que nosotros mismos nos vamos a gobernar. Porque sabemos que vamos a volver a ese camino del equilibrio. Pacha es equilibrio, es garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio. Cuti es retorno. Retorno al camino de la hermandad. Retorno al camino de la complementariedad. Retorno al camino del equilibrio. Retorno al camino del equilibrio. Jayaya Pachamama. Jayaya el Estado Plurinacional de Bolivia. Jayaya los pueblos del mundo. Ucamapan. Muchas gracias, hermano vicepresidente. Mientras se realiza el acto de repartir las copas, por favor, hermanos, porque hoy vamos a hacer un brindis de honor, como tiene que ser. Quiero expresar un saludo cordial a Sebastián Loza, de la Confederación de Estudiantes de Secundaria. También expresar un saludo cordial a Augusto Blanco, secretario ejecutivo de la Federación de Petroleros, que nos acompaña hoy. A Dante Molina, secretario ejecutivo de la Federación de Entel, y Rodrigo Roubach, representante de FAO en Bolivia, está presente en el hall de la vicepresidencia.